si la parte teórica me falla, pero bueno, ahí iremos. El problema de la rotación de las estrellas, mi colaborador, que sí es teórico, es Edmundo Moreno, del Instituto de Astronomía de la UNAM, y un colaborador de muchísimos años en la Universidad de Bonn es el doctor Norbert Langer, que es experto en estructura y evolución de estrellas. Hoy de lo que vamos a hablar es de unos procesos en estrellas binarias masivas, y comenzamos definiendo lo que es una estrella masiva. Una estrella masiva es toda aquella estrella que tiene una masa a la hora de nacer mayor a 8 veces la masa del Sol. Las que yo estudio nacen típicamente con masas arriba de 20, 30 masas solares, y el objeto que les voy a comentar al final de la charla probablemente nació con una masa de 90 masas solares. Son objetos espectaculares, enormes, muy energéticos. Y son los objetos progenitores de fenómenos tan interesantes como las supernovas, que dejan como resto en la parte central típicamente estrellas de neutrones y posiblemente agujeros negros también. Ahí es donde voy a enfocar la charla de hoy, en el tema de los agujeros negros, y en particular el tema de los agujeros negros masivos, aquellos que tienen masas alrededor de 30 masas solares, y que son los objetos que han identificado en algunas de las fuentes de ondas gravitacionales recientemente descubiertas. Entonces, básicamente, el fenómeno que se ha descubierto en las ondas gravitacionales, en este caso particular, es de 2 hoyos negros que estaban en órbita, en una órbita muy cercana, o sea, los objetos orbitándose de una manera, a una distancia muy, muy, muy corta, y que al final del proceso coalescieron, el merger, y este proceso de coalescer emite las ondas gravitacionales que fueron las observadas por LIGO hace un par de años. Entonces, la pregunta central para los que estudiamos estrellas masivas es cómo se forma un sistema de 2 agujeros negros tan masivos. Y lo que les voy a platicar a lo largo de esta charla es que responder esta pregunta es bastante difícil, y es un tema que actualmente está siendo debatido. ¿Ok? Entonces vamos a describir la problemática. ¿Qué implica en cuanto a la evolución de una estrella masiva? ¿Qué tiene que hacer una estrella masiva para producir un agujero negro de 30 masas solares? Esa es la pregunta principal. Y para ello quiero hacer un repaso rapidísimo de los elementos básicos de la evolución de estrellas masivas, y esto implica algo de estructura, lo que es la rotación, el concepto de mezclado adentro de la estrella, la rotación diferencial como mecanismo de mezclado, y la propuesta que estamos haciendo nosotros, que más que propuesta quizás es una hipótesis de trabajo, es que quizás las fuerzas de marea y las perturbaciones producidas por las fuerzas de marea podrían influir en la eficiencia de mezclado para permitir que estos objetos se formen. Y al final también quiero hacerles una pregunta a los teóricos, porque vamos a necesitar un criterio para poder evaluar si el flujo que estamos modelando puede o no ser turbulento. Ok, estructura estelar. Cuando hablamos de estructura estelar, básicamente lo que queremos saber es cuál es la temperatura como función de la distancia desde el centro de la estrella hasta su superficie, su densidad, la tasa de generación de energía, la abundancia de los elementos químicos y con qué velocidad está rotando cada capa. Y este va a ser uno de los ingredientes que a mí en lo particular me va a interesar más.
en lo que les estoy platicando. Entonces, para fijar ideas, velocidad angular, si se imaginan una canica, la canica rota como un cuerpo rígido. Sin embargo, las estrellas son fluidos de plasma, y cabe la posibilidad de que, por ejemplo, el núcleo de la estrella rote mucho más rápidamente que las capas externas, y que haya un gradiente en esta velocidad de rotación. Una estrella, por lo general, mientras está en una etapa estable, está en lo que llamamos equilibrio hidrostático, y ese equilibrio hidrostático implica, perdón, ese equilibrio hidrostático implica enormes gradientes en temperatura y densidad desde el centro hacia afuera. Y creo que el ejemplo más claro que se puede tener es el ejemplo de nuestro propio Sol. Es de hecho una imagen de la superficie del Sol a la cual se le ha superpuesto una ilustración esquemática de lo que es su región interna. Entonces, la región interna, este es el núcleo es la región en donde se están produciendo las reacciones de fusión nuclear, hidrógeno en helio, y esa fusión produce la energía que por un lado calienta el resto del material, y a través de ese calentamiento genera una presión que permite a la estrella sostener sus capas externas en contra de la fuerza gravitacional que hace que las capas quieran caer hacia el centro. Entonces hay un equilibrio sumamente delicado entre las tasas de reacción nuclear y la fuerza gravitacional, y bueno, las reacciones nucleares que producen la temperatura necesaria para que haya suficiente presión, para que esta presión contrarreste la atracción gravitacional que sienten las capas externas, y la estrella entonces se mantenga en equilibrio. La energía producida acá se propaga vía procesos de radiación, radiativos, a través de capas, y luego en la última capa, en el caso del Sol, hay regiones convectivas que transportan algo de la energía hacia la superficie, y es la que vemos nosotros emitida por la superficie de una estrella. Entonces hablábamos de los enormes gradientes. La temperatura central es 10 a la 7 grados aproximadamente, mientras que la temperatura muy cerca de la superficie son 5.800 grados. Entonces tenemos aquí muchos órdenes de magnitud de diferencia en temperatura, y la densidad es todavía peor el asunto, porque vamos desde densidades que son de 77 gramos por centímetro cúbico en el centro, o sea, 77 veces la densidad del agua, a densidades de 10 a la menos 10 gramos sobre centímetro cúbico, ya en la parte alta de la atmósfera del Sol. Bien, entonces, bueno, aquí solo me voy a tomar un momentito para repasar para los estudiantes jóvenes estos procesos de fusión nuclear. La más sencilla es una cadena de reacciones llamada la cadena protón-protón, en donde básicamente lo que tenemos es aquí, por ejemplo, digamos por acá, tenemos dos protones que se fusionan, sale aquí un positrón, queda un protón y un neutrón, este es el deuterio, y luego se encuentra otro protón, y aquí formamos un núcleo de helio, helio 3, y este helio 3 entonces se encuentra con otro helio 3 que siguió la misma cadenita, esta, y la fusión de estos dos núcleos da lugar a un helio 4 y salen dos protones liberados. Ahora esa es la forma en caricatura. La cadena protón-protón es básicamente esta, que es la más probable que se dé en un objeto como el Sol. Esto ya representando lo mismo que vimos en caricaturita hace un momentito. Aquí están los helios 3 que dan lugar al helio 4 más dos protones, pero con una probabilidad más baja existe toda una serie de otras reacciones nucleares, esta que se llama la PP, protón-protón 2, esta que se llama la protón-protón 3, y como puede ver, intervienen otros elementos, berilio, boro, dentro de estas reacciones. Entonces, este es el conjunto de reacciones más sencillos que
que hay, que se dan en las estrellas como el Sol, estrellas ligeramente más masivas, pasan por otra cadena que se llama la CNO, y luego posteriormente pues hay múltiples cadenas adicionales. Pero en esencia de lo que estamos hablando es fusionar dos elementos para formar un elemento más pesado. Y si filosóficamente me preguntan cuál es el objetivo de vida de una estrella, pues una estrella, su razón de ser es producir elementos más pesados y luego esparcirlos por el medio interestelar para que las próximas generaciones de estrellas tengan acceso a elementos más pesados cuando se formen. Debido a esto y debido a estas reacciones nucleares, la región nuclear cambia a lo largo de la vida de una estrella y esto influye lo que le va a suceder a las capas externas. En el caso de nuestro Sol, por ejemplo, nuestro Sol ha vivido la mitad de la vida que va a vivir como una estrella en lo que se llama secuencia principal. Esto lo que quiere decir es que aunque en sus capas externas aún conserva las abundancias químicas con las que nació, o sea, un 71% de hidrógeno, un 27% de helio y un 2% de todo lo demás, ¿ok? En el núcleo, debido a que lleva casi 5.000 millones de años procesando, fusionando el hidrógeno y convirtiéndolo en helio, la región nuclear ahora tiene solo un 34% de helio, de hidrógeno y un 64% de helio. ¿Ok? Esto es importante porque implica que aún nuestro Sol, que lo vemos como un objeto muy estable, es una estrella que está evolucionando, claro, en escalas de tiempo extremadamente largas. Bien, entonces, ya nomás para terminar esta parte de estructura, la estructura implica conocer todo eso y eh, cabe mencionar que de las observaciones, lo único que podemos determinar es la temperatura, la abundancia, la velocidad de rotación en la superficie. No tenemos acceso a mirar más adentro, salvo a través de la producción de los neutrinos, que esos sí logran escapar desde la zona nuclear y que han sido súper útiles, por cierto, para ir afinando las tasas de reacciones nucleares. Pero básicamente todo lo demás de lo que sabemos del Sol y de cualquier estrella es solo lo que observamos en la superficie. Entonces, el estudiar la estructura y predecir la evolución de una estrella implica forzosamente construir modelos, y estos modelos entonces generan alguna predicción y luego esta predicción la comparamos con las observaciones y es un proceso iterativo donde uno cada vez trata de refinar el modelo para que se parezca cada vez más a lo que uno está observando. Ok, bien, entonces así de lo más breve que se pueda explicar la evolución estelar, este es el esquema. El hidrógeno, cuando se agota en el núcleo de las estrellas, la estrella se queda ya sin una fuente de energía y al quedarse sin fuente de energía nuclear, empieza a contraerse y la contracción eleva la temperatura de la zona nuclear. Al elevar la temperatura de la zona nuclear, entonces hace posible que inicien de una manera muy eficiente las reacciones nucleares del siguiente elemento, que es el helio, núcleo más pesado. Entonces comienza la fusión de helio, convirtiendo helio en carbono, y insisto, aunque pongo una sola flechita helio a carbono, hay multitud de reacciones nucleares que intervienen ahí en ese proceso bueno, que dan lugar finalmente al carbono muchas veces o otros elementos.
Si queda algo de hidrógeno, el hidrógeno se sigue fusionando, no quiere decir que acabe la fusión del hidrógeno, simplemente que ya casi no hay hidrógeno no hay suficiente hidrógeno para sostener la estrella. Y esto dura aproximadamente un 10% de lo que duró la etapa previa. Entonces, en la etapa de fusión de hidrógeno hablamos de la secuencia principal de la estrella, y en estrellas masivas como la que voy a mencionar al final, esta etapa de secuencia principal dura alrededor de 3 millones de años, que si lo ponen en contexto no es nada, en particular si pensamos que los dinosaurios se extinguieron hace 69, 70 millones de años, ¿no? Entonces, mis estrellas, ha habido varias generaciones de mis estrellas desde que se extinguieron los dinosaurios. Sin embargo, ya la etapa de fusión de helio en carbono, esta dura mucho menos, esta dura del orden 200, 300 mil años, y luego al agotarse el helio, otra vez se contrae el núcleo, se eleva la temperatura, comienza la fusión del carbono, y la etapa de quemado de carbono, de fusión de carbono en oxígeno, esa etapa solo dura del orden de 10, 20 mil años, y cada proceso subsecuente dura menos. Y la razón es la siguiente: al principio, toda esta región está involucrada en la producción de la energía. En toda esta región hay hidrógeno convirtiéndose en helio, pero ya después de la contracción, lo que más se calienta es la región central, y esta es la que adquiere temperaturas suficientes como para empezar la fusión de helio en carbono. Entonces se habla de las cenizas, entre comillas, de lo que fue el quemado de hidrógeno. Entonces queda esta zona en donde queda helio, y aquí es donde se está convirtiendo el helio en carbono, y sucesivamente. Al final de todo este proceso, lo que tenemos es una estructura esquemáticamente que se puede representar de esta manera, en donde lo que aquí queda puro hidrógeno. Esta es la capa en donde había originalmente fusión de hidrógeno en helio, y ahora no más quedó helio, y así sucesivamente, hasta que en el núcleo lo que tenemos es hierro. Todas las reacciones nucleares que se llevan a cabo, que involucran estos elementos, todas son exotérmicas. Entonces uno fusiona los átomos, y de la fusión de los átomos uno obtiene energía que se va a sostener las capas de la estrella. Sin embargo, ya no hay manera de fusionar el hierro y sacar energía. Al revés, la fusión del hierro es una reacción endotérmica. La otra cosa que sucede en este momento es que ya hay muchos elementos muy pesados en el núcleo, y la tasa de fisión empieza a ser más rápida de lo que lo era anteriormente. Empieza a haber un flujo de neutrinos que empiezan a escapar muy rápidamente. Y este flujo de neutrinos enfría. Entonces, mientras que la estrella necesita energía para sostenerse, está perdiendo energía a través de los neutrinos que se están escapando, y los procesos endotérmicos de fusión de los elementos pesados. Y claro, esto todo el mundo sabe que al final de la historia es que hay un colapso catastrófico. La región interna se colapsa, libera energía gravitacional, las capas de afuera también se colapsan, y en el proceso de colapsar se llevan a cabo las reacciones nucleares que no se habían llevado a cabo, pero se llevan a cabo de una manera totalmente violenta, y esto ocasiona la explosión, y esto es la supernova. ¿Ok? Entonces, este es el ejemplo de la supernova que explotó en el año 54 AD y que fue observada por los chinos, y que ha sido una maravilla para poder estudiar estos procesos, porque sabemos exactamente cuándo sucedió. Se ha observado en rayos X, en ultravioleta, y
encima de todo, aquí si alcanzan a ver, hay un puntito luminoso, y ese puntito luminoso es la estrella de neutrones. O sea, esta región que se colapsó a formar material degenerado, que luego básicamente acabó todo en la forma de neutrones, y estos neutrones, y bueno, la estrella además tiene una velocidad de rotación rapidísima, y es un pulsar, y aquí se alcanza a ver ligeramente la región de emisión de rayos X, que es una nube que está siendo ionizada por partículas altamente energéticas que emanan de esta región. Entonces, bueno, este es el proceso típico que se da para formar una supernova y dejar atrás, en este caso, una estrella de neutrones. Y lo interesante es que la masa de la región nuclear es la que determina si vamos a tener una estrella de neutrones o si vamos a tener un agujero negro. Si la masa de esta región anda del orden de 1.4 masas solares, más o menos, 0.23, va a ser una estrella de neutrones si todo el material de las capas externas acaba siendo eyectado. Si la onda de choque no es suficiente como para eyectar las capas externas, entonces cabe la posibilidad de que algunas de estas capas también caigan, y entonces la masa supera la masa límite que permite tener una estrella de neutrones, y el objeto se va a un agujero negro. Pero como verán, estamos hablando de masas del orden de, pues cuando mucho, 2 masas solares. Y esto dista mucho de las 30 masas solares que se necesitan para los agujeros negros que fueron detectados en las observaciones de ondas gravitacionales. Entonces, regresamos a la pregunta, ¿cómo se forma? Y la reglita es que bajo los esquemas de evolución estándar de estrellas masivas, la zona que se colapsa tiene del orden o menor que 0.1, o sea, 10% de la masa inicial que tuvo la estrella. Entonces, para formar un agujero negro, esto implicaría que tendríamos que tener estrellas de 300 masas solares, cosa que no es, bueno, que también es debatido si es posible tener estrellas tan masivas o no. Bueno, entonces vamos a ver en más detalle dónde está la problemática, y para ello voy a usar este diagrama que data de los años 80, 70, 80 del siglo pasado, pero que yo considero que es muy ilustrativo para dar una visión de cómo se da la evolución de estrellas masivas. El eje X es tiempo, y pueden ver que aquí estamos hablando 1, 2, 3 millones de años. Luego hay un corte, y luego tenemos 3.6 a 4.3 millones de años, otro corte, y luego pueden ver, ¿no?, que aquí estamos ya hablando de escalas de tiempo, muchos órdenes de magnitud menor a lo que teníamos acá. Y esto se debe precisamente a lo que les comenté al principio, que la etapa de fusión de hidrógeno-helio, que se da en toda esta zona con las líneas gruesas inclinadas, indican regiones en donde se está dando la fusión de hidrógeno en helio, aquí, que está dura, en este caso, un poquito más de 3 millones de años. La siguiente etapa, que es la que involucra la fusión de helio en carbono, dura cientos de miles de años, cuando mucho. Y luego las últimas etapas, la fusión de carbono en oxígeno, oxígeno en neón, y hasta llegar a silicio, todo esto dura casi nada. O sea, nosotros tendemos a decir que una vez que se agota el helio en el núcleo de una estrella, es que ya merito, ya va a explotar. ¿Ok? Bueno, ok, entonces, esto es el eje X. El eje Y nos da la masa que hay adentro de cada una de estas marcas
¿Ok? Entonces, por ejemplo, la masa total de esta estrella anda por aquí y son 60 masas solares. El núcleo en esta región, en este caso, ocupa 20 masas solares. Entonces, en este caso tenemos 20 de las 60 masas solares involucradas en la fusión de hidrógeno en helio durante lo que se llama la secuencia principal. Estas zonas de aquí son zonas en donde hay convección y parte del material parte de la energía está siendo transportada vía celdas convectivas hacia la superficie. La superficie aquí está en esta zona y la razón por la cual la estrella pierde masa, porque este límite nos indica que en los 3,5 millones de años que vivió la estrella aquí, la estrella ha perdido alrededor de 14 masas solares. Esta pérdida se da a través de lo que se llama un viento estelar, en donde el material es impulsado por la presión de radiación y escapa la estrella. Bien, entonces, aquí este diagrama nos da una idea del tamaño del núcleo que se puede tener hacia las etapas finales, justo antes de que vaya a explotar la supernova. Y el problema está que el núcleo, pues realmente en este caso anda por ahí de los 6, 7 masas solares, lo cual difícilmente nos puede dar un agujero negro de 30 masas solares. Bien, ok, entonces, ¿cuál es la solución que se ha encontrado? Una posible solución es hacer crecer el núcleo mucho más rápidamente. Y hacer crecer el núcleo quiere decir que los procesos de mezclado entre la región en donde se están llevando a cabo los procesos de fusión y capas externas, la eficiencia de ese mezclado sea una eficiencia mayor a la que ahora se considera cuando se construyen los modelos. ¿Y cómo es que entra en juego la rotación? Pues si uno supone, por ejemplo, en este modelo que hay aquí, uno puede suponer que el núcleo rota como cuerpo rígido. En este caso estamos viendo el modelo de una estrella de 20 masas solares y en el eje Y tenemos la velocidad de rotación. Bueno, de hecho es la frecuencia, 1/segundo, 1 Hertz. Y la región nuclear rota como cuerpo rígido, pero a partir de 5 masas solares hay un fuerte gradiente en la velocidad de rotación, de tal forma que la superficie rota mucho más lentamente que el núcleo. Si pueden ustedes visualizar este objeto en sus mentes, se darán cuenta que entre capa y capa hay una diferencia de velocidad angular y esto da lugar a shear, science en español, aunque en inglés es el shear, es el tema, es la palabra típicamente usada. Y este roce entre capas da lugar a turbulencia. Y la turbulencia entonces implica que puede uno encontrar un coeficiente, en este caso se llaman de difusión, mucho más eficiente y permite el transporte de elementos pesados y momento angular de las regiones internas hacia regiones externas. Como consecuencia, entonces, este es de hecho un modelo que ha sido construido con esas ideas, en donde el transporte de momento angular y de elementos pesados depende de este gradiente, la parcial de la velocidad angular con respecto a la distancia, y pueden hacer crecer el núcleo ligeramente. Son estas trazas continuas. Esta es la región en donde tenemos poco hidrógeno y el hidrógeno aumenta hacia la superficie porque no ha sido transportado tanto helio hacia la superficie como hubiese sido necesario para mantener esto constante. Entonces, básicamente el resumen de esta figura es que uno puede hacer crecer el núcleo a través de este proceso de rotación diferencial
de tal forma que el transporte de elementos pesados hacia la superficie sea más eficiente. Sin embargo, hay varios problemas con este escenario. El primer problema es que no es claro que el mezclado sea suficiente, o sea, que se pueda hacer crecer el núcleo lo suficiente como para que cuando termine el proceso evolutivo, el núcleo de hierro tenga 20, 30 masas solares. Y luego, supongamos que sí lo podemos hacer crecer, aún así tenemos una sola estrella. Y entonces esta estrella que pasó por todo este proceso de formar un agujero negro masivo, tiene que encontrarse a otro agujero negro masivo, capturarlo en órbita y luego pasar el tiempo a que puedan coalescer y ser fuentes de las ondas gravitacionales que han sido observadas. Entonces, estadísticamente, la gente que ha estudiado el problema llegan a la conclusión que es muy poco probable que esto suceda. Y por lo tanto, la propuesta es que los agujeros negros masivos, binarios, nazcan en un sistema binario desde un inicio. Entonces, el proceso evolutivo que les acabo de platicar, en vez de que se dé en una estrella aislada, se debe de dar en un sistema binario, y un sistema binario, además, que no sea un sistema muy separado, porque uno necesita que a lo largo del tiempo la separación orbital disminuya lo suficiente como para que pueda ocurrir la pérdida de energía por ondas gravitacionales que lleve a coalescer a los dos agujeros negros. Entonces, en los pocos minutos que quedan, les quiero nomás platicar lo que hemos estado haciendo nosotros. Y lo que hacemos nosotros es que pensamos en un sistema binario asíncrono. Un sistema binario asíncrono quiere decir que una de las dos o las dos estrellas tienen una velocidad de rotación alrededor de su centro que es distinta a la velocidad angular orbital, ¿sí? El caso opuesto es un sistema síncrono, en donde todas estas omegas son iguales, en cual caso la misma cara de cada estrella, las estrellas ven la misma cara todo el tiempo, como nosotros vemos la misma cara de la luna, más o menos. Y entonces no hay mareas, no hay perturbaciones, ese se llama un sistema de equilibrio. Un sistema fuera de equilibrio es el caso, por ejemplo, de la Tierra con respecto a la Luna, porque la Tierra gira alrededor de su eje, alrededor mucho, mucho más rápidamente que la velocidad orbital de la Luna, y por lo tanto tenemos mareas y mareas sumamente variables. Luego además le mete uno la excentricidad de la órbita y eso es otro elemento adicional. ¿Ok? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué pasa en un sistema asíncrono? ¿Y qué pasa con cómo rota? Entonces, básicamente la pregunta fundamental que estamos haciendo es cómo es la rotación de una estrella que forma parte de un sistema binario y que rota de tal forma que esta omega cero, que es la velocidad de rotación de la zona central, es distinta a la velocidad orbital de la compañera. Y para responder esta pregunta, el código que tenemos se llama TIDES, reticula la estrella de la manera ilustrada aquí más o menos, aunque la ilustración muestra elementos aproximadamente del mismo tamaño y los elementos en nuestro caso no son del mismo tamaño, pero básicamente la reticula de esta manera en el ángulo phi, en el ángulo teta, y cada zona tiene una profundidad de R, lo cual constituye una capa, y el modelo puede considerar n capas. Entonces, este es un cálculo de 3 dimensiones, porque no solo reticulamos en 3 dimensiones, sino que permitimos el movimiento sobre toda la superficie de todos los elementos de volumen,
y el movimiento puede ser un movimiento azimutal, puede ser un movimiento radial, y por el momento tenemos limitado el movimiento polar por razones computacionales, pero eventualmente se va a implementar. Entonces, si se pueden ustedes imaginar esta estrella que está rotando, este elemento de volumen que está aproximándose al punto subbinario, este elemento tiene una componente, ve una componente de atracción gravitacional de la compañera que hace que se quiera acelerar ligeramente con respecto a la velocidad promedio que lleva la zona interna, y los elementos que están de este lado, pues sienten un poquito una fuerza, una aceleración en la dirección opuesta, entonces van ligeramente más lentamente. Y claro, un elemento, si nos fijamos en el mismo elemento de volumen, este elemento aquí se acelera, llega al punto subbinario y a partir de este punto empieza a desacelerarse ligeramente. El modelo consiste en resolver las ecuaciones de movimiento de cada uno de estos elementos de volumen a lo largo del tiempo, tomando en cuenta el movimiento orbital, y todo esto se hace en el marco de referencia no inercial que está fijo con el movimiento orbital de la compañera. Esta es básicamente la ecuación de movimiento que se resuelve. No me voy a detener mucho a explicarla, más allá que decir que además de las fuerzas gravitacionales que están involucradas y las fuerzas inerciales, hay un término aquí que toma en cuenta que cada elemento de volumen está compuesto de gas, entonces uno puede concebir los elementos de volumen como una cajita dentro de la cual hay gas que se modela como gas ideal, que ejerce una presión, y también hay una fuerza viscosa entre capa y elemento. Y esto entra dentro de las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Entonces hay un montón de parámetros de entrada que uno puede dar, típicos de un sistema binario: las masas de cada objeto, el radio del objeto que va uno a estudiar, el periodo orbital, la excentricidad de la órbita, la velocidad de rotación de esta, perdón, se me fue. Luego el número de capas, el valor de la viscosidad cinemática, el índice politrópico que nos dice cómo varía la densidad desde adentro hacia afuera, etc. Y lo que sacamos entonces es la velocidad de cada elemento sobre la superficie, y podemos seguir la velocidad de estos elementos a lo largo del tiempo, y luego podemos hacer muchas otras cosas con esas que no hay tiempo para describir. ¿Ok? Entonces, el resultado es que, como era de esperarse, aquí los elementos se aceleran ligeramente, llegan a un máximo de velocidad y aquí se desaceleran, todo esto con respecto al movimiento promedio de rotación, lo cual se puede graficar de esta manera. Este es el ángulo azimutal, el eje X. El ángulo azimutal se mide a partir del punto subbinario y corre en la dirección de rotación. Entonces, ángulo cero está abajito de la compañera y le damos toda la vuelta. Y podemos ver, esta es la capa externa, esta es la capa que le sigue hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Entonces, básicamente, este es el perfil de rotación en la dirección azimutal sobre el ecuador, y vemos que nada más la parte que corresponde a la perturbación de fuerzas por fuerzas de marea implica un gradiente en velocidades en esta dirección. Entonces, de afuera hacia adentro hay un gradiente de velocidades, así que independientemente de cuál sea la velocidad subyacente, como la que les mostré hace un momentito, y les voy a volver a mostrar esta, independientemente de cuál sea el perfil promedio de rotación a lo largo del radio estelar, superpuesto a este perfil hay una oscilación, y esa oscilación es la causada
por las fuerzas de marea. Y claro, la frecuencia de oscilación depende de qué tanto difiere la velocidad de rotación de la estrella en cuestión de la velocidad orbital angular. Entonces, nuestra propuesta es esa, que independientemente de cuál sea el perfil que uno quiere asumir para la velocidad de rotación a lo largo de cómo corre la velocidad de rotación en función del radio, superpuesto hay esta perturbación adicional en el sistema binario, y esta perturbación adicional lo que puede hacer es contribuir a generar la turbulencia necesaria para hacer más eficiente el mezclado. Esto ya entra en un régimen de hidrodinámica y cosas, por ejemplo, el cálculo del número Richardson y Reynolds, y, y básicamente se sale de lo que es lo que nosotros podemos aportar al problema, pero lo que podemos aportar al problema sí son las amplitudes de las perturbaciones, y ojalá podamos encontrar a alguien que estudie los problemas de turbulencia, nos pudieran ayudar a cuantificar qué tan importante podría ser esta perturbación para la generación de turbulencia en esta región. ¿Ok? Bueno, entonces en los últimos 2 minutitos lo que quisiera yo nada más decirles es que todo este estudio está motivado porque efectivamente hay estrellas en donde se detecta mucha más abundancia superficial de elementos procesados en el núcleo de lo que uno esperaría ver, dado los esquemas estándar de estructura y evolución estelar. Y el caso que es mi favorito es es un objeto que se llama HD 5980, ubicado en las orillas de un complejo muy masivo de formación estelar en la nube menor de Magallanes. Esto se observa únicamente desde el hemisferio sur, desde Chile. Esta imagen en particular fue adquirida por el telescopio espacial Hubble por ahí de 1996, y pueden ver una multitud de estrellas. Hay alrededor de 100.000 estrellas aquí, de las cuales un porcentaje muy alto son estrellas muy masivas, arriba de 30, 40, 50 masas solares. Y en este caso, el caso de HD 5980, hay 2 estrellas de 60 y tantas masas solares. Esta es una imagen ampliada. Esta es la nube menor de Magallanes. Así se vería desde un telescopio amateur en el hemisferio sur. Y la región que les mostré hace un momentito es esta región aquí. Esta es una imagen óptica, por eso se ve mucho rojo. Esta es otra imagen que muestra las diferentes regiones de formación estelar parecidas a la que les acabo de mostrar. Esta es la que les mostré. Y lo interesante de esta imagen es que HD 5980 es un objeto que se clasifica como una estrella Wolf-Rayet. Una estrella Wolf-Rayet son aquellas estrellas que muestran mucho más nitrógeno y helio en sus superficies de lo que deberían de tener si fueran estrellas de secuencia principal. Y en esta otra imagen se ven las otras Wolf-Rayets en toda la galaxia, toda la nube menor de Magallanes. Pues solo hay una docena de estrellas Wolf-Rayet. Así que son objetos relativamente escasos, pero escasos porque se encuentran ya en una etapa avanzada de evolución y que están, digamos, a unos 100.000 años de explotar como supernova. Esta es otra imagen de la misma región de NGC 346. Aquí está nuestro objeto, HD 5980. Todo este material que ustedes ven en verde es material difuso, y lo verde indica que se observó con un filtro de oxígeno 3, una línea prohibida. El rojo fue observado con un telescopio infrarrojo, y el azul que se ve aquí, fuentes de rayos X, fue obtenido con un satélite que se llama XMM Newton.
El objeto tiene un espectro en emisión de donde sustenta lo que les acabo de decir, que tiene mucho nitrógeno 3 veces ionizado, helio, esta línea es de helio una vez ionizado, casi no tiene hidrógeno en su superficie, ¿ok? Y aquí puede uno ver que domina el helio, hay mucho más helio que hidrógeno, las masas andan del orden de 60 masas solares, y la conclusión a la que se ha llegado es que este objeto, esas 60 y tantas masas solares que posee cada uno de los dos objetos del sistema binario, es casi el tamaño del núcleo de helio. O sea, el núcleo de helio ha crecido a casi 60 masas solares en los 3 millones de años que tiene de vida cada una de esas estrellas. Eso implica una eficiencia muy grande de mezclado de este objeto y es para mí una de las evidencias más importantes que existe de que tiene que haber un mecanismo adicional al que están manejando en los modelos estándares para hacer más eficiente el mezclado. El corolario también de lo que es este objeto es que, bueno, como tiene un núcleo de helio ahorita de 60 masas solares, potencialmente podría ser progenitor de un sistema de 2 hoyos negros muy masivos, cuando ambas de las 2 estrellas exploten como supernova, pero el problema es que difícilmente llegará a ser una fuente de radiación gravitacional porque tiene un periodo orbital muy largo, 19 días, y el periodo orbital tan largo implica que el tiempo para que llegue a una estrella a aproximarse bueno, en este caso un agujero negro ya, el agujero negro aproximarse a su compañero, pues es un tiempo demasiado largo como para que se dé la coalescencia. Entonces, aunque probablemente podría formar un sistema binario de 2 hoyos negros masivos, no, dadas las condiciones actuales, no una fuente gravitacional. Y bueno, creo que no sé si ya me pasé mucho del tiempo, pero creo que aquí lo voy a dejar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Königsberger, por esta interesante plática. Entonces, pasamos a la sesión de preguntas. Si tienen preguntas, por favor, me lo pueden hacer saber por el chat. Ahí, por lo pronto, hay una pregunta por parte del doctor Elías López Cruz de nuestro instituto. Si quiere, puede activar su micrófono, doctor, y le hace la pregunta directamente. Doctor Elías. Bien, si no, él escribió la pregunta aquí y dice, ¿se sabe algo más de la estrella Betelgeuse que se supone está reduciendo la intensidad de radiación? ¿Se sabe algo más de cuál estrella, De la perdón? estrella Betelgeuse o Betelgeuse, que se Sí. supone está reduciendo la intensidad de radiación. No sé cómo se pronuncia, pero... En inglés, mis colegas me dicen Beetlejuice. Ah, Betelgeuse. Beetlejuice en inglés y en español Betelgeuse, supongo. Betelgeuse, sí. Sí, y ese es un fenómeno espectacularmente interesante. Betelgeuse es una supergigante roja que se ve a ojo pelón en el cielo. Es uno de los objetos más brillantes que hay. Y una supergigante roja es justamente el periodo de transición cuando se agotó el hidrógeno en el núcleo y el núcleo comienza a contraerse. Esa contracción del núcleo libera energía gravitacional que alimenta capas externas. Y entonces las capas externas se ven momentáneamente con mayor energía de la que necesitan para mantenerse ligadas a la estrella. Entonces se expanden estas capas externas. Y esta expansión hace que la superficie se vea muy fría y por eso se ven rojas, pero son muy, muy luminosas porque es un área muy grande. Entonces, Betelgeuse está exactamente en esa etapa de transición entre el quemado, bueno, la fusión del hidrógeno y la fusión del helio. Eventualmente iniciará la fusión del helio y la estrella se contraerá. Entonces,
El año pasado, quizás un poquito más, empezó a haber este run en las redes, ¿no? De que el brillo de Betelgeuse estaba disminuyendo. Entonces, una disminución tan rápida en el brillo, pues indicaba que algo le estaba pasando a la estrella y podía ser que ya había iniciado el quemado de helio. Pero otras voces más especulativas lo que decían era que no está en la transición de helio, de hidrógeno a helio, sino podría estar inclusive en la transición de helio a carbono o de carbono en oxígeno, lo cual sería todavía peor. Lo cual quiere decir que si estuviera en la transición de quemado de carbono en oxígeno, le faltarían 40 años para explotar como supernova. Entonces esto emocionó a mucha gente, pero muchos otros mantuvieron la calma y dijeron, no va a haber supernova. Y efectivamente, lo que se ha concluido ya en meses recientes es que no es que la estrella misma haya reducido su brillo, sino que tuvo un hipo, se dice un hipo, bueno, que eyectó material, eyectó una capa, y este material que eyectó se oscureció ligeramente a la estrella, y por eso hubo la disminución en el brillo, con lo cual los que querían que fuera supernova, pues se quedaron muy desilusionados, pero bueno, la ciencia es la ciencia. Muy bien, doctora, gracias. Bien, tenemos una pregunta de Carlos Hernández, por favor, si quieres la pregunta directamente. Sí. ¿A qué tipo de sistema pertenece nuestro Sol? Es decir, ¿a un sistema de más estrellas? ¿Y qué tan frecuente es encontrar replicado el tipo de sistema de nuestro Sol en el universo? Esa es. Muy buenas preguntas también. Nuestro Sol no es un sistema binario estelar. ¿Sí? Sí, estoy escuchando, doctora. Perdón. Ok, entonces nuestro Sol no tiene otra estrella cercana que esté en órbita alrededor de él. Júpiter, de haber tenido un poco más de masa, pudo haber sido una estrella, hubiera sido una enana, una estrella muy roja, pero tendríamos dos soles en nuestro sistema de haber sido más masivo Júpiter, pero no lo fue. Entonces, no es un sistema binario, es una estrella aislada. También es una estrella muy vieja. Si alguna vez tuvo una compañera, pues ha habido el tiempo para que perturbaciones gravitacionales haya desligado el sistema. Obviamente, tuvo que haber sido un sistema muy abierto. Cuando dices replicar el sistema solar, esa tiene muchas respuestas. El Sol mismo es una estrella común y corriente, digamos, es una estrella tipo G, se le llama, que hay millones y millones de estrellas tipo G en nuestra galaxia y en el universo. En nuestra vecindad cercana, hay un número importante de estrellas tipo G, pero si me preguntas un gemelo de nuestro Sol, no hay un gemelo de nuestro Sol, y es de las cosas intrigantes porque con espectroscopía podemos medir las abundancias de los elementos pesados en la superficie solar con mucha precisión, ¿no? Los calcios, etcétera, cobres, oxígenos. Y la abundancia del Sol difiere ligeramente de la abundancia de muchas de las estrellas cercanas a nosotros, muy parecidas al Sol. Entonces, en eso no hay un gemelo idéntico. Y la otra cosa que tiene el Sol, que es una peculiaridad, es que es mucho más tranquilo, aunque aquellos que le siguen la pista a las manchas y las ráfagas dirían, tranquilo el Sol. Pues sí, el Sol comparado con muchos de sus hermanos, digamos, de una masa solar, es bastante más tranquilo que los otros, lo cual es bueno para nosotros porque la actividad de ráfagas y manchas que implican campos magnéticos
importantes, esa actividad es muy dañina para la vida, entonces la evolución de la vida. Así que en ese sentido también es un poco diferente. Ahora, también está la pregunta sobre un sistema solar con sus planetas y demás, y bueno, eso todavía está en estudio. No sé si con esto se responda. Sí, gracias, doctora. A ti. Gracias. El doctor Sylvain Bernés del Instituto de Física tiene una pregunta. No sé si quiere hacer la pregunta directamente. Sí, claro. Sí. Primero quería agradecer a la doctora para su plática. Siempre es interesante Muchas gracias. que habla de estrellas del mundo exterior, porque pensamos en cosas gigantescas y el universo. Y los problemas de nucleosíntesis que tienen que ver con nosotros, obviamente. Mi pregunta no es sobre esto. Quería saber si en el modelo que usan, donde hay dos estrellas, si consideran que hay transferencia de materia de una estrella a la otra, y si esto puede tener consecuencias en particular sobre las velocidades de rotación. Ok, la respuesta rápida es que nuestro modelo no incluye ninguna etapa de transferencia de masa de una a la otra. La transferencia de masa ocurre en tiempos mucho más largos de lo que a nosotros nos interesa. Nosotros originalmente nos interesábamos sobre qué le pasa a las capas externas de una estrella debido a las fuerzas de marea en escalas de tiempo orbitales, o sea, en días. Y esa fue la primera parte de nuestro estudio. De hecho, a las velocidades de la superficie, uno puede pasar de velocidad superficial a líneas espectrales y hacer un modelaje de cómo se ven las líneas en absorción que emergen de una estrella que es perturbada por fuerzas de marea y cómo varían a lo largo del periodo orbital. Eso es lo que a nosotros nos interesaba. Entonces, con el tiempo nos hemos ido moviendo a escalas de tiempo un poquito más largos, o sea, el tiempo que tarda en llegar a algún tipo de equilibrio, la velocidad de rotación en la estrella cuando está perturbada por la compañera, pero de ninguna manera podemos incorporar etapas, bueno, procesos mucho más largos que implican la transferencia de materia. Ahora, lo que el doctor Sylvain a lo que se refiere es que cuando ocurre transferencia de materia, la materia que es transferida de una de las estrellas a la otra no cae directamente sobre la compañera, sino que cae en forma de una espiral, forma primero una especie como de disco. Este disco tiene una velocidad kepleriana y conforme el material va cayendo y depositándose sobre la superficie de la compañera, va transfiriendo ese momento angular hacia la compañera. Y esto lo que podría provocar es que la capa externa rote más rápidamente que las capas internas, porque la capa externa es la que está recibiendo el momento angular. Luego ese momento angular se va propagando hacia adentro. Ese es un problema muy interesante, pero que nosotros, lo único que podríamos hacer con nuestras simulaciones es decirle al código, tu capa externa rota más rápidamente que las capas internas. Eso sí lo podríamos hacer. Muy bien, me parece que, bueno, tenemos tiempo tal vez para una pregunta, si no hay inconveniente. El doctor José Luis Carrillo, también de nuestro instituto, tiene una pregunta. Doctor, ¿quiere activar su micrófono, cámara para hacer la pregunta, por favor? Sí, gracias, Jonathan. Intento de averiguar el papel de la turbulencia en el mezclado, me pareció que decías que había una capa que modelaban como un gas ideal. ¿Es correcto? Lo que modelamos como gas ideal es el gas que está contenido dentro de los elementitos de volumen. Ajá. Ajá, entonces lo que sucede es que cuando se mueven los elementitos se pueden aplastar, se pueden presionar los unos contra los otros. Sí.
Y entonces esto, la reacción a esa presión, la modelamos como si cada elementito estuviera lleno de gas ideal y la presión que contrarresta es la de un gas ideal. Pero no es un modelo de fluido hidrodinámica, es un modelo de N cuerpos. Sí. ¿Sí? Sí, porque si interviniera de alguna manera en el shear, entonces, pues, por supuesto que con la hipótesis de que se comporta como gas ideal, pues simplemente no participaría. ¿Verdad? Porque por definición no habría interacción entre las diferentes capas de un gas ideal. Entonces, Claro, pero por eso también le metemos la viscosidad, que es un parámetro sacado de la manga. ajá, pero es la viscosidad sobre un gas ideal, no existiría, ¿no? De acuerdo, sí, muchas gracias. ¿De qué? Gracias, eso era mi pregunta. Gracias. Muy bien, entonces, si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Parece que no. Si no, pues le agradecemos nuevamente a la doctora Gloria Kohlberger por su amable, digamos, su disposición para darnos esa plática en estas condiciones y esperamos, claro, que el próximo año ya estemos en condiciones normales y tengamos la posibilidad de invitarla nuevamente y ella de aceptar nuestra invitación para que pueda acompañarnos aquí en Puebla, en nuestro instituto. Pues muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias a todos ustedes y también el código es de uso abierto, si a alguien le interesa trabajar o utilizarlo, basta con que nos escriban y cualquier sugerencia es bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, estamos en contacto y muchas gracias a todos los que asistieron en este seminario. Nos vemos el próximo viernes, espero que sí, si sale bien, sí. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Dejo de grabar aquí nada más. Bueno.